presentada por Meritxell Torres. Meritxell es profesora titular de Filología Románica, directora del Instituto de Investigación en Culturas Medievales de la Universidad de Barcelona y miembro numerario de la sección Histórico-Arqueológica del Instituto de Estudios Catalans. Su ámbito principal de investigación es la recepción europea de los trovadores y la creación y representación literaria de las mujeres. También se ha interesado por la traducción de textos románicos de los siglos XII y XIII, tanto desde la reflexión teórica como en calidad de traductora. Es directora de la revista Suma, actualmente dirige un proyecto de investigación dedicado al estudio de la nación románica y germánica, y es codirectora del proyecto Corpus de Guadeloupe, promovido por Instituto de Estudios Catalans y la Unión Académica Internacional. La profesora Simó ha llevado a cabo una intensa labor de divulgación científica en colaboración con instituciones culturales como la Fundación Romea, la Biblioteca de Cataluña o el Museo de Historia de Barcelona. También ha promovido las humanidades digitales en el ámbito de la medievalística en el marco de la red europea Time Machine Organization. Por último, de su producción científica podrían destacarse la obra en colaboración con otros autores en literatura europea en Origins y la monografía sobre mentiras y contes de Zales. Sin más, le concedo la palabra a la profesora Meritxell Torres. Al acabar la conferencia, pues habrá un pequeño periodo de tiempo para poder debatir, para hacer algunas preguntas. Pues muchas gracias a SEC por la invitación y a mi colega por la presentación. Y bueno, paso a hacer ¿no se quiere? Más, un poco más. Me aproximo más. Bueno, pues esta aproximación a la mujer en el espacio sociopoético trovadoresco propongo llevarla a cabo de alguna manera a través de tres caras, ¿no? Explorando, en primer lugar, cuál es la función de las... No sé, no se está apagado, sí. No, me falta energía. Bueno, pues decía que esta aproximación de la mujer o la mujer, mejor dicho, en el espacio sociopoético trovadoresco, dispongo a hacerla de alguna manera a través de tres incursiones o de tres caras, ¿no? En primer lugar, explorando cuál fue el papel de las mujeres en la construcción de ese espacio sociocultural donde nace y se difunde la poesía trovadoresca. En un segundo momento, viendo qué imagen literaria de la mujer construyeron los trovadores y finalmente, qué imagen de sí mismas construyeron las pocas, todo hay que decirlo, bueno, no lo sabemos, nos han llegado pocas, quizá algo más, ¿no? En principio, las pocas mujeres que se dedicaron a hacer poesía trovadoresca, ¿no? Las conocidas como trovadorits. Empezamos, el PowerPoint está en catalán, pero el que tenía algo de glosando, no, más que nada imágenes que buscan ilustrar un poco el discurso, ¿no? Decía que todos, empezando en este primer ámbito, creo que más o menos todos tenemos una cierta idea, ¿no? De un cierto imaginario de qué fue la poesía de los trovadores. Esa poesía que en los siglos XII, en el siglo XII, XIII, surge en estos castillos de montaña, como el que podemos ver en la foto, de Occitania, esta zona meridional de Francia, que aparece en el mapa y que en la Edad Media es una zona culturalmente, lingüísticamente, claramente diferenciada del norte. Se habla aquí occitano, la Languedoc, mientras que en el norte se habla la langue d'Oil, la lengua que le da lugar después o que evolucionará hacia el actual francés. Pues en esta área meridional, en Occitania, en estos castillos, como digo, de montaña, donde un duque, un señor feudal, es decir, un duque, un marqués, un conde, vive con su esposa y con los caballeros que forman parte de su séquito, en este entorno nace de la mano de estos poetas y músicos que llamamos trovadores una concepción de la poesía y del amor que quiere ser exclusiva, es como el rasgo distintivo de esta élite social,
Si bien sabemos que después, por eso hablábamos antes con Alberto, ¿no?, del impacto de este discurso sobre el amor medieval en el mundo moderno, pues mucho, dado que, como decía, aunque fue en origen una concepción poética y amorosa que pretendía ser distintiva de los nobles occitanos, en épocas sucesivas se extendió extraordinariamente por toda Europa, hasta el punto que un historiador como Georges Duby definía en la cultura occidental el amor como un invento del siglo XII. Es decir, que eso nos da una idea del impacto de este discurso de los trovadores, ¿no? Seguro que todos hemos oído la expresión amor cortés. Ningún trovador habla de amor cortés. Ellos no utilizan la expresión amor cortés, es moderna. Los trovadores hablan de fina amor en occitano, una expresión que podríamos traducir como amor noble, porque aquí fina, aquí este apóstrofo marca una A elidida, porque amor en occitano es femenino, la fina amor. Este adjetivo fina podríamos traducirlo, como digo, por noble, porque es un término que procede del lenguaje de la metalurgia, del proceso de refinamiento de los metales, y designa pues, el metal noble, el metal depurado de la escoria, ¿no?, de la parte del oro fino, la plata fina. Por lo tanto, un amor noble. ¿Qué es un amor noble? ¿Por qué un amor noble, no? Amor noble porque, como he dicho antes, es exclusivo de los nobles, o quiere ser exclusivo de este entorno nobiliario, y amor noble porque ennoblece. Es decir, refina al hombre, mejorándolo como individuo y como trovador. Esto es revolucionario, porque una sociedad tan jerarquizada, ¿no?, con tan poca capilaridad entre las clases como la medieval, en esta época, en las cortes aristocráticas del siglo XII, se va abriendo camino la idea de que la auténtica nobleza no depende tanto del volumen de las riquezas como de la cultura, del comportamiento, de los modales y, insisto, en esta región del sur de Francia, también del dominio de ese refinado y difícil arte del trovar, de componer canciones de amor. ¿Cómo son estas canciones de amor? Bueno, toda la poesía trovadoresca se fundamenta en la idea de que el deseo por una mujer noble, entendámonos bien, si salimos de aquí el discurso es otro, pero el deseo por una mujer superior en rango, una mujer noble, ennoblece al hombre, le refina en términos morales, empujándole a emularla, y también le refina en términos artísticos, invitándole, empujándole, estimulándole a componer por ella versos de amor. Dado que el alivio de la tensión erótica que pone en marcha todas estas dinámicas pondría en riesgo esta concepción del amor como un camino inacabable hacia la perfección, el deseo ha de permanecer insatisfecho para que esto funcione. Planteada la cosa en estos términos, entendemos que en este ambiente la canción de amor solo puede dedicarse a una mujer, la más noble y la más inaccesible de todas, la esposa del Señor, la Domina. Esto explica la actitud subordinada del trovador que celebra en sus versos el amor por una mujer, como vemos aquí, ante la que se arrodilla, de la que se declara vasallo, y lo más singular o llamativo, a la que incluso masculiniza, la llama midons, Señor mío. Midons en occitano viene de meus dominus, la mayor forma, ¿no?, de enaltecer a la dama que equipararla al hombre que está en la cúspide de la pirámide del poder, ¿no?, el señor feudal. La canción trovadoresca, desterremos mitos, aquí he tachado esta tópica imagen que tenemos todos de trovador cantando bajo la ventana de la dama. La poesía trovadoresca no se cantaba en privado para la dama, creo que esto lo sabemos, pero lo recalco, sino en ceremonias públicas ante un auditorio cortesano. El trovador que canta en la corte, más que conmover a
pretende seducir es a este refinado auditorio de entendidos, trovadores como él, de cuyo prestigio dependía también el suyo y de los que a menudo también dependía la recompensa material de su talento. Y es que esto es importante, ¿no? La poesía de los trovadores se convirtió en un mecanismo de promoción social, haciendo posible en estas cortes occitanas el diálogo entre reyes, grandes señores, caballeros pobres e incluso pobres juglares, todos iguales en el plano de la cultura, ¿no? Todos iguales en tanto que comprometidos todos ellos en celebrar los mismos valores éticos y estéticos. Hago aquí una pequeña pausa porque insistía ya de empezar que nuestro imaginario moderno del universo trovadores nos ha llegado filtrado por muchos mitos románticos que nos impiden ver cuál fue la naturaleza de este movimiento y su alcance real, ¿no? Recordaba hace un momento que la poesía cantaba. Bueno, de hecho hoy en día los trovadores los leemos, ¿no? Y a veces se nos olvida que estamos hablando, que en su época era una composición destinada a una performance oral. De la misma manera, tendemos a pensar en la poesía trovadoresca como una poesía edificada sobre una experiencia vivida, cuando en esencia no es más la poesía trovadoresca que una experiencia del lenguaje. Dicho de los trovadores, fin amors, el término que ellos usaban quiere decir tanto amor como poesía. Y es que el amor no existe fuera de la poesía. El amor se confunde con la lengua que lo nombra y con la que se identifica. Lengua que el trovador trabaja amorosamente, haciendo puestos fragmentos, pero muchos fragmentos en que el trovador se compara con un artesano que lima la lengua, que la modela, que le da forma, y de qué manera más bella explica esto o plasma esto poéticamente su trovador Bernard Martí cuando dice: voy entrelazando las palabras en el poema como las lenguas se entrelazan en el beso. Una identificación perfecta entre el amor y la poesía, porque el amor no existe fuera de la poesía. Esto es muy moderno. Gustave Flaubert, ¿no? el novelista que inaugura la novela moderna, decía aquello de: me gustaría hacer una novela sobre nada, una novela que fuera un ejercicio puro de estilo, donde el argumento fuera tan transparente, tan banal, que casi no existiera. Bueno, pues esta poesía, la poesía de los trovadores, empieza en el siglo XII con un trovador, Guillaume de Peyteu, que dice: haré una canción sobre absolutamente nada, faré un vers de dret tenien, y acaba faré do vers. No sé de qué, he hecho la poesía, no sé de qué. Este desplazar, estos son las vanguardias, esto es la poesía pura de Mallarmé, o sea, este desplazar la atención del tema para concentrarlo en el lenguaje, en su dimensión más material y no referencial. Esto es una modernidad extraordinaria. Y este es el legado de los trovadores. No una manera de entender el amor o de festejar a las señoras, sino esta concepción de la poesía como entrevescament, ¿no? Esta confusión entre erótica y poética que da lugar a una poesía nueva, extremadamente rica en artificios retóricos, sonora, un léxico expresivo, sonoro, una cosa muy moderna y muy novedosa en el siglo XII. He hecho esta incursión para este pequeño excursus para que quedara clara la idea de que la poesía de los trovadores es un juego de sociedad entre hombres. Es un juego de sociedad donde vasallos y señores rivalizan midiendo en público sus talentos poéticos como trovadores. Lo que, en rigor, pese a su aparente centralidad, relega a las mujeres al margen, relega a las mujeres al silencio. Y es que, siento decirlo, pero de la dama el trovador no espera nada. De la dama no espera más que el silencio, que la indiferencia, porque esta indiferencia alimenta el deseo que da lugar a la canción. Fijemos, pues esto no es una interpretación moderna.
Fijémonos con qué claridad meridiana lo dicen los mismos trovadores. Daude de Pradas dice: alabado sea el amor que me ha hecho elegir a aquella que no me ama. ¿Cómo se entiende esto? Aquella que no me toma, que no me acoge. Y ahora lo explica: porque si me amara como yo la amo, ya no tendría que buscar nada, moriría el deseo y moriría la poesía. Ruego, favor, cortesía, temor, canto, galantería, todo lo que expresa el canto, todo este universo maravilloso de la poesía y de la cortesía, todo esto sería perdido para siempre si fuera habitual que quien ama fuera correspondido. También, de forma extremadamente contundente, lo dice este otro trovador, Bernard de Ventador, comparándose ni más ni menos que con Narciso, y califica a su dama de espejo. Dice: espejo, desde que me miré en ti, me han muerto los suspiros, me han matado los suspiros, y estoy pereciendo como Narciso, como el bello Narciso en la fuente. Bueno, Narciso es un personaje mitológico que se enamoró de su propio reflejo. Y este es el alter ego que encuentra el trovador. Para él la dama no es más que un espejo. Bueno, no se nos escapa, ¿no? Desde una óptica moderna diríamos el narcisismo de los trovadores, que con el pretexto de cantar a una dama no están pendientes de otra cosa que de su propio ego, ¿no? Que demostrar en público cómo son de galantes, de buenos poetas, de exhibir sus talentos. Avanza que algunas damas, lo veremos después, no se resignaron a ser espejos pasivos, también quisieron iniciarse en el arte del trovar. Sin embargo, ahora quería en este primer apartado no minimizar, sino poner de relieve también el papel importante de las mujeres como mecenas, como promotoras de esta poesía occitana. Y es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Existen en esta época diferencias muy notables entre el norte y el sur de Francia, y eso también afecta el estatuto de las mujeres. Son dos áreas geográficas que revisten diferencias, como he dicho, importantes de cultura, de lengua, con un grado de romanización muy diverso, y probablemente, esto lo sabrá mejor que yo mi colega, ¿no? La pervivencia en el sur del derecho romano permitió un estatuto privilegiado de las mujeres occitanas que no tenían las del norte. La mujer occitana, la mujer noble occitana, puede heredar tierras, puede regentar el feudo cuando el marido se va a las cruzadas, cuando el hijo es pequeño y todavía no tiene edad para regentarlo en primera persona. E incluso en la vida de corte parece que las mujeres eran las que gestionaban esa parte del presupuesto que diríamos hoy en día la partida de cultura, ¿no? Dedicada a gastos de representación de la corte, las que pagaban a los juglares y los vestían, las que pagaban a los trovadores, las que organizaban fiestas, banquetes. Y los trovadores, aquí estamos hablando de poesía amorosa, pero también hay una poesía muy interesante para los intereses de estas cortes, que es la poesía política. Los trovadores también hacen poesía de propaganda política, que sirve para insultar a un vecino, que sirve pues para ensalzar el prestigio de la corte, y todo esto, de alguna manera, en muchos casos, lo gestionaban las mujeres. Grandes mecenas occitanas fueron la mítica Leonor de Aquitania, nieta del primer trovador, futura que luego fue reina de Francia, reina de Inglaterra, madre de Ricardo Corazón de León, un personaje extraordinariamente de leyenda, una de las mecenas más importante de la Europa del siglo XII. Podría citar otras: Ermengarda, vizcontesa de Narbona, Garsenda de Forcalquier, regente del Condado de Provenza, o la condesa de Burlats, que aquí en la vida de este trovador Arnaud de Maruey nos dice la vida de este trovador, que esta dama al trovador lo vistió con ropas elegantes, le confirió grandes honores y lo animó a cantar sobre ella, haciéndole devenir un hombre considerado y respetado en la corte. Por lo tanto, importante también, aunque no siempre se visualiza el papel de las mujeres como impulsoras, mecenas de todo este movimiento cultural. Dejamos lo que es la corte, ¿no? El espacio donde aparece la poesía, y vamos a ver la poesía. Vamos a ver cómo es esta poesía y qué retrato de la dama encontramos en los poemas
de los hombres, mejor dicho, en las canciones de los trovadores. Bueno, antes hemos hablado del narcisismo, si se me permite, de comillas, ¿no? Del trovador que cuando canta la dama se contempla a ella, decíamos, como en un espejo. Pues mal vamos, ¿no? Si en este espejo hemos de encontrar un retrato realista y fidedigno de la mujer a la que se dirige. Y es que no lo encontraremos. No encontramos en los versos de los trovadores, aunque los dirigen a damas concretas, históricamente documentadas, en sus versos no encontramos nunca un retrato individualizado y diferenciado de estas damas a las que cantaban. De hecho, ni siquiera aparece el nombre de la dama. El nombre de la dama se oculta bajo un seudónimo, el señal que se llama. Bueno, el señal, el seudónimo también nos dirá algo de la dama, ¿no? Aunque sea en el plano simbólico. Pues tampoco, porque este señal, este seudónimo, no nos habla en realidad de la dama, pues más que expresar de forma simbólica sus cualidades o características, lo que hace a menudo es definirla en relación al hombre. El señal no nos dice cómo es la dama, nos dice cómo la ve el hombre. Así, aquí he puesto un ejemplo, la dama a la que canta Guillem de Peitieu la llama masculino, buen vecino. Es un señal raro este, ¿no? Hemos dicho una poesía que se construye, significa sobre la distancia, sobre el deseo no satisfecho, donde la dama está alejada y en un pedestal, o puede ser un buen vecino. Pues este señal habla de la singularidad de la poesía de este trovador, que se desmarca a menudo del canon cortés para hacer una poesía obscena, una poesía donde no solamente llega a alcanzar los favores de la dama, sino que a menudo lo explicita de forma, como digo, obscena y poco cortés. Entendemos pues que para Guillem de Peitieu la dama es un buen vecino. Para Bernat de Ventador la llama bel désert, ¿no? Bella visión. Y eso también encaja, si nos acercamos a la poética de este trovador, con su singularidad. Un trovador en cuyo cancionero detectamos una insistencia, hoy diríamos voyerista, ¿no? De penetrar en la creación de la dama, de observarla cuando se desnuda, de ver su bello cuerpo. Es un tema recurrente en Bernat de Ventador, por lo tanto su dama bel désert. Y en algunos casos, como el que he puesto aquí, cuando aparece incluso el nombre de la dama, Gaugeranda, también es un nombre que hace referencia no a la dama, sino a la percepción que tiene de ella el trovador, que cuando la ve experimenta gaudi. Curiosamente, como digo, la dogma trovadoresca, más allá del señal, si buscamos el retrato, tampoco encontraremos nunca una imagen individualizada. Las damas son todas iguales, todas descritas su belleza siempre según el canon poético al uso, el dechado de virtudes corteses, la nobleza es su gran linaje, es lo que más se exalta. Aparentemente todas son iguales. Sin embargo, la representación de la dama en la canción no siempre es positiva, es curioso, en ocasiones también es negativa. Cuando la dama acoge al trovador, a veces él se lo reprocha y la tilda de mala donna, como vemos aquí, o en algún caso llega incluso a la grosería, como este Clausenfairit, que acusa a la dama de no haber sabido guardar el honor debajo de su cinturón. Que a veces la cortesía a veces está de vacaciones. Bien, esta ambivalencia de la poesía, de la figura femenina, a veces positiva, a veces negativa, es compleja, se podría explicar de muchas maneras, pero en ocasiones también habla de lo que comentaba hace un momento, la presencia solo aparente de la mujer real en el discurso del trovador. Me explico, en algunas ocasiones la relación del trovador con la dama no es más que una metáfora de la relación que éste mantiene con su señor. Un caso emblemático, por ejemplo, en el que no me detendré, es el de este trovador, Pere Vidal, que canta a una dama históricamente documentada,
Vierna de Courcellet, cuñada de Jaume Barral, vizconde de Marsella. En un ciclo de poemas dedicados a esta dama, el trovador alude a una anécdota según la cual un día, hallando a la dama dormida, le robó un beso, cosa que a ella le enojó hasta tal punto de forzarle a marchar a Tierra Santa. Pasado un tiempo, ella le perdonó, permitiéndole volver a Provenza y selló la reconciliación con un beso libremente otorgado. Bueno, Vierna existió y Peire Vidal le dedicó estas canciones, pero esta historia es obviamente ficticia. El motivo real de que Peire abandonara su tierra natal no fue otro que la ruptura con su señor, el conde Raimon V de Tolosa. No tenemos tiempo de hacerlo aquí, ni tampoco tendría sentido, pero háganme confianza cuando les digo que si nos pusiéramos a analizar las idas y venidas y los tiempos de la tormentosa relación que tuvo Peire Vidal con su señor el conde Raimon de Tolosa, nos daríamos cuenta, advertiríamos claramente que de lo que está hablando veladamente y de forma metafórica a través de la relación amorosa con Vierna es de las vicisitudes de su relación con Raimon V. Es decir, que el panorama es bastante desolador desde el punto de vista de llegar a las damas realmente que hay en esta poesía, porque nos hemos encontrado con que, aunque estas canciones van dedicadas a damas identificables, el retrato que de ellas ofrecen los trovadores es tópico, estereotipado y en el peor de los casos, como este, no es más que una metáfora de la relación que mantiene con su señor. Mira, anécdotas como estas, como la historia del beso robado, son muy escasas en las canciones trovadorescas, pero constituirán el embrión de un nuevo género literario, las vidas y rajús en occitano, no sé cómo traducirlo, rajú es explicación, glosa. Esta poesía de los trovadores solo tiene sentido, o solo se entiende, en el marco de este circuito cerrado de las cortes feudales occitanas al que he aludido, donde todos conocen los complejos entresijos de la poética que se traen entre manos. Este ambiente que había alimentado la creación de esta poesía no tardará en desaparecer. El arraigo de la herejía cátara en algunos puntos de la geografía occitana proporcionó a la monarquía francesa la coartada necesaria para conseguir que el Papa autorizara una cruzada contra Occitania. La invasión de los cruzados franceses puso los ricos feudos occitanos en la órbita de la monarquía francesa y desmanteló la rica y culta civilización que había acogido a los trovadores. El juego del trovar, tal como lo hemos descrito en estas cortes feudales, desapareció, pero ello no supuso la desaparición de las canciones que habían creado los trovadores. La fama de los trovadores se había extendido por toda Europa y para que sus canciones no se perdieran, se pusieron por escrito en grandes cancioneros, ofreciéndose a la lectura de públicos muy distintos en función del área geográfica, las épocas o los estratos sociales y geográficos implicados. En algunos de estos cancioneros que recogen la poesía de los trovadores, más tardíamente redactados en los siglos XIII y XIV, muchos de ellos en Italia, la mayoría, aparecen unos textos en prosa, que aquí en el manuscrito hecho en circulitos, lo que está en rojo, que acompañan a la canción y que lo que pretenden es hacer esta canción inteligible y atractiva para un público distinto, es decir, para un público ya muy poco familiarizado con el universo de los trovadores. Estos textos en prosa se conocen como vidas, es decir, biografías, y rajús, es decir, explicaciones que pretenden dar noticias, explicar las supuestas circunstancias que indujeron al trovador a componer una canción. Estos textos, en muchos casos,
son auténticas invenciones, pero hay que decir que contribuyeron a hacer atractiva esta poesía a un público distinto del original, que ya no buscaba juegos de sociedad, sino que buscaba en el origen de estas composiciones lo que hemos dicho al principio que nunca hubo: una vivencia, una historia de amor. Y esto es lo que quieren ofrecer estos biógrafos: explicar la historia de amor, la vivencia que hay detrás de cada una de aquellas poesías que nos han legado los trovadores para hacerlas atractivas e interesantes. ¿Cómo aparecen pues las damas en estas vidas muy distintas, ¿no? Estas damas que hemos visto estereotipadas, desprovistas de identidad y de presencia corporal en los versos de los trovadores, en las vidas adquieren una identidad histórica precisa y un papel activo en la relación amorosa. Se nos dan los nombres de las damas, Agamanda, Destam, aparecen aquí nombres concretos. Ahí veíamos el señal de la dama oculta, escondida. En estas biografías se nos dice el nombre de la dama, de dónde procedía, con quién estaba casada, cuál era su linaje. En todo lo que se sabe sobre la dama a la que cantó el trovador, se alaba su juventud, su belleza, sus cualidades corteses. Es curioso porque son representadas siempre como deseosas de dar a conocer sus propios méritos, prets en occitano, y este deseo explica en muchos casos la aceptación de los servicios del trovador. Por ejemplo, Helena, que era la mujer del duque de Sajonia, por el gran deseo que tenía de prestigio y de honor, y porque sabía que Bertrand, el trovador, era un hombre muy bien considerado e importante, que podía darle mucha fama, le concedió todo tipo de honores, y él quedó muy satisfecho y se enamoró de ella y comenzó a elogiarla. Se representan las damas, de alguna manera cada una fichándose a su trovador, ¿no?, para que promocione y cante sus méritos, ¿no? Sin embargo, es interesante el caso de cómo, o es interesante ver cómo trabajan estos trovadores, estos biógrafos, a la hora de construir aquello que no existía en origen, ¿no? Es la historia de amor. Bueno, pues es muy creativo y muy interesante acercarse a las vidas y ver cómo muchas cosas surgen de la mala comprensión, no sé si real o deliberada, de los tópicos que aparecen a menudo en la poesía de los trovadores, o de todo aquello que tiene que ver con esa compleja, complicada, paradójica manera de entender el amor que tenían. Este es un trovador, Jaume Rubén, que lleva a su más extrema consecuencia lo que hemos dicho. Entonces hemos dicho que toda la poesía de los trovadores se sostiene en el culto al deseo insatisfecho, en colocar a la dama en una lejanía inalcanzable, una lejanía metafórica. La dama es inaccesible, porque no está a nuestro alcance, no, porque esté lejos. Y para recalcar esta idea en su poesía, Jaume Rubén no hacía más que insistir en esta palabra, lon, lejos, ¿no? La amaba, hablaba de su dama como de un amor de lejos. Bueno, pues sus biógrafos, interpretando esta lejanía, no en función de la concepción amorosa de los trovadores, sino en términos literales, se inventan una biografía fantástica, según la cual Jaume Rubén se enamoró de oídas, sin haberla visto nunca, de una dama lejana, la condesa de Trípoli, solamente por lo bien que hablaban de ella los peregrinos que venían de Antioquía. Deseoso de verla, se hizo cruzado para llegar hasta ella, pero enfermó en la travesía a Ailas. Y eso sí, tuvo tiempo de llegar para morir en sus brazos, que es como nos lo retrata esta magnífica miniatura, muriendo de amor en los brazos, auténtico culebrón, porque luego ella, cuando Jaume Rubén muere, se hace monja, porque a él lo entierra en la casa del temple y ella ese mismo día se hace monja, porque claro, después de un amante como es, un enamorado como este, que puede aspirar ya, ¿quién puede igualar a un hombre como Jaume Rubén, ¿no? Es este tema de Jaume Rubén, el tema del amor de
del amor de lejos, reinauguró este tópico, lo que digo que hablamos de la media modernidad, ¿no? Los trovadores, sobre todo los biógrafos, estos que hacen esta lectura, diríamos, no muy ortodoxa de los trovadores, introducen temas en la literatura europea que tendrán un recorrido extraordinario. El motivo romántico incluso de enamorarse de una persona que no se ha visto, del amor de Loin, que introduce Jaume Ferrer y que encontramos también en muchas otras vidas de otros trovadores. En el Bertrand de Born cuenta que el trovador se enamoró de Guiscarda de Combrón tras haber oído hablar de ella. Y también Raymond de Mirabal afirma que gracias a sus canciones, las de Raymond, muchos se enamoraron de las señoras Alaís de Boissaison, entre ellos el propio rey Pedro de Aragón. Raimau Taurenga, que cito aquí, también habría amado sin verla nunca a la condesa de Urgel. Su biógrafo, con una ironía muy acorde con el tono paródico que a veces se gastaba este trovador, confiesa, dice el biógrafo: le oí decir a ella, a la dama, cuando ya era monja, como se hacen monjas por lo visto, que si el trovador iba a verla, le daría tanto placer que le permitiría tocarle la pierna desnuda con el dorso de la mano, eso sí, con el dorso, no con la palma. Interesante también el caso de Beatriz de Monferrato, que nos deja la vida de Raimau de Vaqueiras. Beatriz de Monferrato era hija del marqués Bonifacio de Monferrato, mecenas de Raimau de Vaqueiras, y también es interesante esta mala interpretación. Raimau de Vaqueiras, a esta dama, en su poesía la llamaba con el señal bel caballero, una cosa que hace sentido dentro de este mundo feudal y de la masculinización de la dama y de que hemos comentado antes. La dama es mi dons, es mi señora, es un buen vecino para Guillem de Peiteu, y para Raimau de Vaqueiras es un bel caballero. El biógrafo no entiende nada, o tal vez piensa que su público no va a entender nada, y se inventa esta anécdota maravillosa según la cual la llamaba bel cavaller porque un día él la espió en la cambra y la vio medio desnuda y cómo cogía la espada del marqués y se la ceñía y luego la desenvainaba y iba por la habitación blandiendo la espada por el caballero. Y que son extraordinarias. Hay algunas, no podemos hablar de vidas sin dejar de mencionar una vida mítica, que es la del trovador catalán Guillem de Cabestany. Pero claro, hay muy pocas cosas a las que acogerse. El caballero, pues bueno, pues me imagino esta escena, ¿no?, de la dama disfrazada de caballero, o el amor de Loin, me imagino esta historia del trovador enamorado de una dama lejana. Pero muchas veces en las poesías de los trovadores hay poco de donde tirar, ¿no? Y lo que hacen los biógrafos es adaptar novelas, motivos folclóricos, mitos, viejas leyendas y aplicarlas al trovador. Es el caso de la maravillosa vida de Guillem de Cabestany, que cuenta la leyenda del corazón comido, un motivo que aparece en muchos textos medievales. El primer testimonio es el Lai de Girún, la leyenda de Tristán. Un día la reina Eliseo, la enamorada de Tristán, está sola en la habitación y canta con el arpa una leyenda que habla de la venganza terrible a que sometió un marido a una mujer adúltera, y la vida de Guillem de Cabestany aplica esta terrible venganza, la del corazón comido, a este trovador catalán, ¿no? Las vidas, concretamente la vida narra el amor entre Saurimonda de Navata, esta dama, y el trovador Guillem de Cabestany, y la venganza del marido que tras matar a Guillem hace servir a su mujer en la mesa el corazón del trovador sin revelarle de qué se trata. Hace un guiso. Esto es muy interesante porque en las historias de Cornellà cada uno lo cocina diferente. Se podría hacer un recetario de que no. Pues en el caso de Guillem de Cabestany, el marido, como digo, prepara de forma camuflada este macabro manjar. Cuando la dama lo ha ingerido, le pregunta si le ha gustado. Ella le dice que sí, y entonces cruelmente le revela de qué se trataba. Cuando Saurimonda se entera de la verdad,
declara desafiante su intención de no volver a tocar comida después de haber probado tan delicioso manjar y se entrega a la muerte. La reacción es interesante, porque aquí se quiere que reacción esperable, es un horror, ¿no? En cambio, ya nos habla de la dimensión simbólica de esta aventura, ¿no? Saurimonda decide, como digo, entregarse a la muerte en una versión funesta, que puesto aquí se arroja por la ventana para escapar a la violencia del marido que la persigue con la espada, y en otra versión se deja morir de inanición. No come más. Decían que Saurimonda merece un lugar especial en esta galería de mujeres biografiadas por el carácter no solo trágico, sino también subversivo de su historia. Este elogio del plato, este elogio del sabor del plato, que en el plano simbólico equivale a una confesión del adulterio, sigue, como hemos visto, la negativa a comer otra carne que no sea la del amante. Es decir, que este ayuno hemos de entenderlo no como una penitencia expiatoria medieval, sino como una forma de rebelión contra el marido, una rebelión que la mujer ejerce sobre su propio cuerpo, porque es el único dominio sobre el cual ella en esta época puede ejercer un poder absoluto. Por lo tanto, una autoinmolación que en el fondo no persigue otro fin que el de oponerse al marido y al orden social y religioso que este representa, ¿no? Analizando el conjunto de vidas trovadorescas, podemos distinguir, yo diría que tres grandes grupos. Este grupo de vidas inspiradas en motivos novelescos que nos ofrecen una imagen idealizada, novelesca de las damas, y un segundo grupo es equivalente, es interesante, porque también es como en las canciones, la imagen de la mujer en las vidas también es ambivalente, positiva y negativa, ¿no? A estas grandes heroínas como Saurimonda tenemos otros grupos de vidas que ya no se nutren de esta imaginería novelesca, sino que ofrecen una imagen misógina, yo diría, de la mujer, que acusa la influencia de un tipo de literatura distinta, clerical, burlesca. Son vidas como algunas que he puesto aquí, no la leo, pero la gloso, en las que damas de la aristocracia occitana son presentadas como volubles, traicioneras, lujuriosas, como la encarnación de la más cruel perversión. Ya nos suena todo esto. Pensemos, por ejemplo, en el comportamiento atribuido a Margarita, no la encontraré, Margarita es igual, lo leo, a Margarita de Al-Aybuso, de la que el trovador Gausen Faidit se había enamorado perdidamente. Para burlarse de él, Margarita va a su casa cuando él está ausente y durante 10 noches consecutivas mantiene relaciones con su amante, un gran amigo del trovador, en el mismo lecho de Gausen. No sé dónde estaba, no sé. No lo tengo. En el mismo lecho de Gausen, cuando este se entera, pues le estuvo tan triste que quería morir, no me extraña. La misma anécdota se atribuye también a otras damas, como Brisenda de Polignac, quien fingiendo hacer una peregrinación llega a casa del trovador Guillem de Saint-Livier solamente por el placer de unirse con su amante, también en este caso en el lecho del trovador. Y Vidas de Bazos nos ofrecen, por último, una tercera imagen literaria, la de las damas que se nos presentan como expertas, o sea, las salonières avant la lettre, ¿no? Las damas expertas en cuestiones de casuística amorosa, en las que poseen las poseedoras de las reglas del juego cortesano. Es la dama a la que se va a consultar qué es más cortés, qué debe hacer un caballero delante de determinada situación o cómo ha de reaccionar una dama. Y esto nos sitúa ya en este clima cultural de recepción de los trovadores, como digo, ya no como un juego de lenguaje, sino como una experiencia vital, como algo que se puede trasladar realmente a la vida y que se puede traducir en un decálogo de preceptos de cortesía.
hay algunos también muy curiosos, ¿no? Hay singular debate en el cual la dama Guillerma de Benaujats está sentada con 3 trovadores, a uno lo mira con ternura, a otro le estrecha la mano y con el tercero fa pauets, ¿no? Le toca el pie. Y entonces, o sea, el tema de los temas como eran niños, o sea, cómo son ridículos nuestros debates. Lo que se debate es cuál de estas acciones indica mayor afecto por parte de la dama. Entonces hay que pronunciarse, aquí los entendidos saben que el apretón de manos es lo que da muestras de más afecto, ¿no? Y bueno, los consejos de las damas son muy divertidos, ¿no? Cuando María de Ventador, la condesa de Montferrand, esposa del Delfín de Albernia, convence a otra dama, a Janice de Macuer, de conceder el perdón a su amante que había fingido a otra, ¿verdad?, de celos. Más dura será la dama de Rigaud de Verbesit, que para perdonar le exige al trovador que se le presente delante con un cortejo de 100 amantes, o Guillerma, la condesa de P. de Jaujac, que obliga al trovador Guillem de Balaún a arrancarse la uña del dedo más largo para pagar sus culpas, ¿no? He pasado por encima porque he visto que no quiero extenderme el tiempo, por eso no he leído los textos y me voy ya para acabar a quizá lo más interesante, ¿no? Que aquí estamos, cómo hablan los hombres de las mujeres, vamos a ver cómo hablan ellas cuando hablan de sí mismos, ¿no? Y acabamos con las Trovairits. Decía que las damas de la nobleza occitana no se contentaron, algunas de ellas, con este papel pasivo al que las relegaban los trovadores, sino que también actuaron como mecenas y se iniciaron incluso en el arte del trovar. Fueron las Trovairits. Es curioso porque esta palabra aparece más tarde documentada, la encontramos documentada en esta bellísima novela occitana que se llama Flamenca, que ninguno de mis estudiantes conocía para empezar, hasta que Rosalía dijo que se habían inspirado en esta novela para hacer una canción y ahora ya todos han leído Flamenca y saben que la palabra Trovairits aparece en Flamenca. Bueno, estas son las Trovairits que conocemos, poquísimas. Esto no quiere decir que no hubiera más. Pensemos que estamos ante los restos de un naufragio, los manuscritos que nos han llegado, y aunque las Trovairits surgieron porque en esta zona geográfica occitana, en un marco cronológico también muy delimitado, las mujeres gozaron de unas condiciones privilegiadas, los siglos sucesivos, es muy posible que no le dieran a sus poemas el mismo valor que a los hombres, que no los consideraran igualmente dignos de ser conservados, y como un pergamino es muy caro de saber aprovechar, pues probablemente las canciones de las mujeres no nos han llegado en la misma medida y tal vez hubo más. A esto hay que añadir la tendencia generalizada de presumir un autor masculino cada vez que tenemos una pieza anónima, con lo cual es posible, que quizá no mucho, pero que esta nómina fuera un poco más abundante, ¿no? A diferencia de los trovadores para los que he dicho que la poesía fue una forma de promoción social, que había leído los extractos, las únicas mujeres que alcanzaron el estatus de Trovairits fueron grandes señoras, o sea, grandes nobles. Todas son mujeres de alta alcurnia, así nos las retratan las biografías a las que me he referido antes, los detalles que dan, elogian su nobleza, su riqueza y la manera en que la iconografía, cómo la representan, con estos mantos escarlata forrados de armiños, con estas diademas de perlas, con atributos de nobleza. Son todas ellas que contrasta la diversidad de formas de retratar al trovador con el retrato uniforme de las damas, que siempre insiste en esto, ¿no? En su alta alcurnia. Es interesante, este breve corpus de las Trovairits, estas poesías, es mucho más polifónico que el de los trovadores, son muy diferentes, mucho más originales, y lo que es interesante es que estas mujeres irrumpen con fuerza, irrumpen, no quiero utilizar, hablaríamos del empowerment, ¿no? Que entran
haciéndose valer. Esto es muy... y está con un cierto sentimiento de superioridad, aunque sea en broma, de construyéndose y, como veremos, riéndose mucho de la imagen falsa y estereotipada que los trovadores han construido de ellas. Fijémonos en esto que decía, de estos indicios, ¿no?, que decía de esta actitud de superioridad de entrada. Aquí veo como en ningún momento los trovadores al enamorado le llaman meus dominus, señor, le llaman amigo, caballero. No encontramos esta actitud subordinada, sumisa, este enaltecimiento que aparece en la poesía de ellos. Y fijémonos en el caso de la condesa de Día, ¿no?, esta Trovairich, con que todo de superioridad se enorgullece de sus méritos, ¿no? Dice, lejos de suplicar, refiriéndose a hablando con el amante, le dice, o el enamorado, ¿no?, el que ella ama, le dice, ¿y en qué me ha de valer mi mérito? Y mi nobleza, y mi belleza, y aún más mi noble corazón, ¿no? Es que la actitud está claramente alejada de esa actitud servil, aunque falsamente impostada, del trovador que se presenta como vasallo de una dama inalcanzable. Tampoco se les escapa, aquí vemos este debate, también es muy interesante, un debate entre la condesa María de Ventador y un trovador, en que el trovador la intenta persuadir de que la dama, cuando habla, hace poesía, que ha de adoptar la misma actitud devota, subordinada, sumisa, humilde que adopta el trovador cuando hace poesía por una mujer. Y la condesa le dice, en ningún momento la dama ha de perder su prerrogativa de domina. También es interesante y muy divertido ver cómo en ocasiones, lo que decía hace un momento, cómo son muy conscientes de cómo no se les escapa el narcisismo de los trovadores y cómo se ríen a menudo del presunto pedestal en que las colocan, afanándose en deconstruir la imagen estereotipada que los versos masculinos trazan de ellas. Aquí tenemos un debate muy interesante entre un trovador, Bernard Arnault, y una Trovairich lombarda, en la cual, como digo, es un debate muy divertido porque Lombarda se ríe de la típica flureta, del piropo, ¿no?, con que el trovador pretende enamorarla cuando el original la llama espejo. Le dice Bernard Arnault, la parte he traducido lo relevante en la parte derecha, ¿no?, de mi está a la derecha. Dice, Lombard podría ser para Lombardo, ¿no? O sea, él se llama Bernard Arnault y la intenta seducir diciendo que querría adoptar el nombre de ella por amor. Dice, Lombardo querría ser por Lombarda. Y después añade que esta dama es muy superior a otras como esta Giscarda o esta Lamanda, es la mejor de todas. Y finalmente se dirige a ella llamándola espejo, mi espejo de mérito, dame consuelo. Lo divertido es cuando habla Lombarda y lejos de caer rendida ante tanta cortesía, lo que hace es reírse de él y desmontarle todo el discurso. Y dice, ok, si tú quieres ser lombarda, yo haré lo mismo, adoptaré tu nombre. Lo que inmediatamente, en virtud del nombre compuesto del trovador que se llama Bernard Arnault, la convierte en dos damas, Bernarda y Arnalda. Y para complicar aún más las cosas, invoca también a las damas con las que la ha comparado antes Bernard, y dejándolo absolutamente perplejo, ¿no?, y perdido entre una galería de espejos de imágenes femeninas, le dice, ¿quién os agrada más? ¿En qué espejos miráis? ¿No? Le desbarata, ¿no?, completamente la galantería, ¿no? Las Trovairich no solamente polemizan entre hombres, es interesante con hombres, también es interesante porque debaten entre ellas y debaten de cosas, diríamos, de mujeres, como las ventajas o los inconvenientes de la maternidad, sin olvidar los aspectos antiestéticos, ¿no?, que es aquí lo que he subrayado en rojo, ¿no?
hablan los trovairits, Alexina y Carenza, y Alexina, perdón, le dice a Carenza, me gusta la idea de tener un marido, pero creo que tener hijos es una buena penitencia, porque los pechos se descuelgan y la barriga pues, se vuelve flácida y fea, ¿no? Para ver la originalidad, ¿no? Y interesante, porque incluso tenemos esta composición de Vieillisse de Romance, que pasa por ser la única composición lésbica del corpus, con permiso de la crítica, porque lógicamente la crítica se lleva de las manos a la cabeza y han elaborado todo tipo de teorías para negarlo, ¿no? Esta composición en que Dama Vieillisse de Romance profesa su amor a esta otra dama llamada la María. Como la crítica no puede entender que la sociedad occitana del siglo XII toleraba cosas de este tipo, pues se ha inventado de que esto es poesía mariana y que esta María es la Virgen, lo cual, a mi juicio, complica las cosas y las empeora bastante más. Si vemos la composición lo entenderemos. Y, como no, pues también se ha dicho que esto es un error de transcripción y que no es Vieillisse es Beatriz, sino que esto era un hombre y que se ha corrompido el nombre, pero que el autor es hombre, que el autor no puede ser de ninguna manera mujer, ¿no? Y ya lo que más ha escandalizado, que ha llamado más la atención probablemente, y marca también el tono de la poesía de las mujeres, tan distinta de la timidez de los trovadores, y con esto acabaré, es la sensualidad de algunas piezas escritas por Trovairits, la audacia con la que manifiestan el deseo erótico. Esta condesa de Pía, vemos como dice, subrayado en rojo, cómo querría tener una noche a mi caballero desnudo entre los brazos y que él se considerara feliz de que yo le hiciera de cojín. Y después, hablando con el amante, cuando os tendré en mi poder, querría ella hacer a vuestro lado una noche y daros un beso apasionado. Debéis saber que tengo un gran deseo de tenerlos en el lugar del marido, no en el lugar simbólico, en el lugar físico, en la cama, con la condición de que me concedáis hacer todo lo que yo querría. Brutal, ¿eh? Esto es intolerable. Y, bueno, nada más, como se me for cualquier, le dice a un trovador, dice, me duele que no seáis un poco más lanzado. Esto, claro, ha revolucionado la recepción, ¿no? Y mientras que los cancioneros medievales hemos visto que nos representan estupendas, con todo el decoro, como damas de alta alcurnia, de forma respetuosa, pero en cancioneros más tardanos, porque no dice la media es misógina, ¿no? O sea, es mucho peor lo que vendrá después. La idea terrible que tenemos de la Edad Media es más tardo-medieval a veces que trasladado del siglo XII. Vemos aquí ya cancioneros posteriores, no se ve bien, pero está levantándose la falda con un escote, unas medias rojas, y se representan en las Trovairits como prostitutas, no como lo que fueron más nobles, sino como prostitutas en virtud de este lenguaje absolutamente indigno en boca de mujer. Y es la crítica decimonónica castiga y estigmatiza a las Trovairits por cantar estas cosas en público. La crítica moderna tampoco está exenta de prejuicios, considerando imposible, impensable, que una dama noble cantase una canción del tipo como la que hemos visto en el siglo XII en Occitania, delante de toda la corte. Algunos críticos dicen que la poesía de las mujeres es una poesía que no se cantaba en público. Es como un diario íntimo, ¿no?, que ellas tenían o que se cantaban entre ellas. A ver, los trovadores también cantaban poesías no solamente, algunos pocos, sensuales, sino abiertamente obscenas. Repesco aquel que tan poco cortés, aquel que a la dama la llama buen vecino, Guillem de Pithieu, escribe cosas tan poco corteses como esta. Se jactaba públicamente de sus proezas sexuales
incluso en ese Falainberg de Deimien que he vivido antes, de que lo compuso durmiendo sobre un caballo. El caballo era la metáfora que utilizaba habitualmente para referirse a las mujeres. Y he puesto aquí este fotograma de Stephen Frears porque alude claramente esta imagen a la del primer trovador, Guillem de Poitiers, diciendo: y compuse este poema sobre un caballo. Por tanto, podemos imaginar perfectamente al señor Guillem de Poitiers, ni más ni menos que el duque de Aquitania, el conde de Poitiers, más poderoso que el mismo rey de Francia, cantando delante de toda la corte cosas como esta, pero no podemos imaginarnos a la condesa de Día diciendo que querría tener un amante. Y entonces situamos al caballero, o al señor en este caso, al duque, en la corte, en la sala principal del castillo, ante toda la audiencia, y a la dama se la hacemos decir en privado para 4 damas. Pero somos nosotros. Fijémonos, o sea, no escuchamos los textos, o sea, no estamos viendo qué nos ha llegado y en virtud de lo que nos ha llegado, cómo era el mundo del siglo XII en Occitania. Tenemos una imagen preconcebida de cómo en la Edad Media la proyectamos sobre el siglo XII y si lo que encontramos no nos encaja, lo rehacemos hasta que encaje, ¿no? Pues es interesante, y ya con esto acabo porque me he extendido 5 minutos, no infravaloremos cómo, llevados por estos prejuicios modernos, heredados del casto romanticismo, no somos capaces a veces de valorar en su justa medida el papel que tuvo el discurso de estas mujeres occitanas en la revolución sexual que llegaría muchos siglos más tarde a Europa, cuando las mujeres se atrevieron, ¿no?, por primera vez a reivindicar el derecho a algo tan elemental como elegir pareja, cosa que no se podía en los entornos aristocráticos del siglo XII, o a disponer libremente de sus propios cuerpos. Y muy amena la exposición. A mí se me hizo corta, me he quedado con ganas de más, ¿verdad? Muy amena. Bien, se abre ahora un turno de palabra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, una observación, un comentario? ¿Tenemos micrófono para poder hablar, por favor? Buenas tardes, profesora Simón. En primer lugar, enhorabuena y gracias por la amenidad de su conferencia, tanto en la forma como en el contenido. Me ha parecido realmente interesante y ágil. Entonces, no sé si son mis propósitos que quiero plantearle. Quería preguntarle con relación a la diáspora de trovadores a la que ha aludido a raíz de la Cruzada Albigense. ¿Sabía de la concentración de poetas de Amor Cortés en Galicia como antecedente de literatura hispánica? Pero también me ha recordado el propio exilio del catarismo, por ejemplo, a tierras del maestrazgo castellonense, o creo recordar a tierras navarras. Entonces, quería preguntarle si existe algún paralelismo entre la diáspora trovadoresca y la de seguidores sociales, políticos o religiosos del catarismo. Por ejemplo, he visto Valencia, ahí de Formislada se ve. Claro, no es el castillo en el interior, pero ¿hay alguna relación que se puede establecer? Gracias. Perdón, ¿relación en qué sentido? En el aspecto literario-cultural, sí, y también de seguidores del catarismo. Bueno, la relación entre el catarismo y el universo trovadoresco es muy compleja, porque realmente, claro, se acusa todo el mito, ¿no?, de los trovadores fueron cátaros o no. En realidad, lo que ocurre es que es otra cara más de lo que estábamos mostrando hace un momento, ¿no? No sé, a veces una tontería, ¿no?
Occitania es como Nueva York de la época, era una sociedad moderna, una sociedad avanzada, una sociedad años luz de otras regiones colindantes. Y lo que ocurre en Occitania es que es una sociedad extremadamente tolerante, donde no es que sean cátaros los trovadores, es que conviven con los cátaros, es que los acogen en su casa, es que discuten de religión, discuten de políticas. Realmente hay esta comunidad entre sectores heréticos y la nobleza occitana, pero que no obedece al credo religioso tanto de los trovadores y de sus mecenas, como a esta apertura de mente, a esta sociedad, a esta civilización acogedora, ¿no? Integradora y sobre todo abierta al intercambio de ideas, ¿no? al debate. Y efectivamente sí hay una diáspora, en Cataluña. Cataluña es una tierra de Lleida, ¿no? Receptora de cátaros, receptora de trovadores. El movimiento de trovadores he vuelto para atrás, porque aquí está representado por los grandes núcleos receptores de lírica trovadoresca, como usted muy bien ha dicho, ¿no? La lírica gallego-portuguesa, la corte siciliana, donde aparece la primera poesía en italiano, pero que nace de los trovadores. Es que esto es interesante también, porque luego uno se encuentra que estudiamos la literatura por lenguas, por áreas geográficas, cuando es absolutamente anacrónico. Y claro, si uno coge una historia de literatura italiana y ve que la poesía italiana empieza con los sicilianos, pues puede llegar a pensar que surge de la nada, cuando no es más que el traslado a Sicilia de todo eso que habían diseñado los trovadores en Occitania, o en el caso de los de Sangre en Alemania. Pero es que, claro, es diferente, ¿no? Porque el movimiento trovadoresco lo que hace luego es, o sea, no es que se trasplante a otras áreas geográficas, sino que se transforma, se adapta y que acaba dando productos tan diferentes como puede ser desde el estilo italiano a la lírica gallega que usted mencionaba, porque el terreno, ¿no?, sobre el que se ha depositado la semilla es distinto y por lo tanto lo que emerge también, ¿no? Creo que no he contestado. He entendido que dice que son fenómenos concomitantes, sí, exacto, pero no con relación causal. Exacto, sí, perfecto. Sí, claro, sí, a eso me refería. Muchas gracias. ¿No? Aquí he hecho mi falca publicitaria en un proyecto que todavía no tenemos en la página web de Women in Medieval Song. Aún está encerrado, pero pronto tendremos en abierto una base de datos donde estamos intentando rescatar a todas las mujeres que aparecen en los versos de los trovadores. Todos los nombres de mujer, intentar identificarlos y localizarlos. Y bueno, ahora no he puesto la imagen, pero pronto habrá en acceso abierto pues, bases de datos y información sobre mujeres y lírica. ¿Es un fenómeno exclusivo de la Occitania o también tiene réplicas en otros contextos geográficos de las comunidades? En Francia, pero un poco en Cataluña también hay canciones líricas. Claro, aquí está el problema de que en el caso de las trovaillites y las francesas, y algunas también las conocemos porque son mujeres nobles, son mujeres de alta alcurnia, son mujeres adscritas a un espacio cortesano de las que ha quedado traza documental. Pero claro, luego el tema que tenemos es que, o el gran interrogante es qué pasa con todo ese gran volumen de poesía que nos ha llegado a esta época anónima, pero de voz femenina. Claro, o sea, poesía en que el yo que habla es femenino, es una mujer. Bueno, aquí hay un gran debate también, porque hay quien dice que es lo que decía antes, ¿no?, autor masculino, que no firma y que finge la voz lírica de una mujer. Bueno, ¿por qué no? Si la pieza es anónima, es muy... Bueno, es que incluso ha habido autores, y no en épocas muy pretéritas, autores contemporáneos, Jean-Charles Suchet, que considera que las trovaillites no existieron nunca, que fueron una invención, que eran hombres que firmaban como mujeres cuando son
mujeres que tenemos documentadas históricamente y en algunos casos perfectamente localizadas, ¿no? Y además uno se pregunta por qué. O sea, uno puede entender en este contexto, ¿no?, qué reporta o qué beneficio reporta a una mujer firmar como hombre, y por al revés, ¿no? Si después nos empeñamos en negar la existencia de estas voces femeninas, no tiene mucho sentido. Y siempre se mantienen en su rol, o de alguna manera, en alguna ocasión transfiere de liderazgo propio de los hombres. Hay una sola, me la he saltado. Hay una sola que es muy interesante, que es esta Castelloza. Esta es la única Trovairich que es como un trovador, pero mujer. Quiero decir que adopta esta actitud suplicante, que ella es inferior, que no le puede rozar ni la suela del zapato, porque... Pero bueno, yo aquí de Castelloza justamente me he dedicado a estudiarla últimamente y estoy intentando demostrar que esto es paródico. Bueno, o sea, he detectado una serie de juegos, de alusiones a otras poesías que parece que está parodiando, pero durante mucho tiempo se ha visto como una poeta sincera. Y este es otro tema, esto es muy interesante. Y es la poesía moderna, la doble manera de entender, de leer y de interpretar la poesía de los hombres y de las mujeres. La poesía de los hombres se entiende como un juego cortesano, como el que he descrito, ¿no? Estamos en la sala del castillo, improviso y te reto a que tú retomes el tema que yo canto en esta canción, le des la vuelta, es un juego. Pero en el caso de las mujeres no, en el caso de las mujeres yo no estoy hablando de textos pretentos. El último texto, Frédéric Lenan, es un estudio francés del año pasado, el último volumen sobre Trovairich, hablando de la poesía de estas mujeres en términos de sinceridad, de emoción, de vivencia. ¿Por qué esto no puede ser un juego, como en el caso de los hombres? En el caso de Castelloza lo veo claramente, o sea, todo esto, estas poesías, si nos podemos analizarlas, están llenas de alusiones a poesías de otros trovadores, y la gracia de esto es que cuando Castelloza se pone a cantar esto en público, los otros reconocen, les está aludiendo a aquella canción, es participar del juego. Cabe una tendencia a segregarlas del corpus de los hombres y a leerlas de forma distinta, a leer su poesía no en clave burlesca, de juego cortesano, sino en clave de diario íntimo, de expresión sincera, de emotividad. Y bueno, así son divertidísimas y en el fondo están tomándole el pelo, sí, estas deberían de ser las reinas del juego cortés. Entonces, claro, que a veces es lo que digo, que tenemos tan claro lo que queremos ver, que vemos ya lo que tenemos como asimilado de forma preconcebida, ¿no? Si hubo una que fue otras. Claro, sí, sobre todo porque tuvieron luego muy mala reputación, fueron muy criticadas, con lo cual se entiende que no hubo un clima muy favorable para conservar su obra y que lo que nos ha llegado pues seguramente es la punta de un iceberg y que igual había pues muchas más composiciones que no se consideraron dignas de guardar. Bueno, claro, todo esto es carísimo porque nosotros ahora hablamos con estos magníficos soportes de la escritura, pero lo que en una cultura, en una época que no existe la imprenta, que la base de la economía es la ganadería y la agricultura, esto es un badell, es una peste, es un animal, esto lleva unas miniaturas con un dorado y unas tintas, y esto vale mucho dinero, con lo cual se selecciona mucho lo que se pone por escrito, y se pone por escrito en épocas tardías, que ya a la mujer se la mira de una manera distinta de cómo se la miraba en este oasis occitano del siglo XII. Sí, se va a pasar. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la conferencia, me ha parecido magnífica y creo que la hemos disfrutado todos mucho, así que felicitaciones. Y lo que me gustaría preguntarle es por las causas, por los motivos
que explicarían por qué precisamente en Occitania se produce ese fenómeno y ese caldo de cultivo para que surja todo ese refinamiento, toda esa sofisticación en la corte, todo ese tipo de poesía, además que a partir de la diáspora va a tener una influencia muy importante. ¿Por qué ocurre eso allí? Algo me ha parecido comentar sobre que ahí existía el derecho romano, no sé si es una zona más romanizada que otras. Bueno, la pregunta es eso, ¿por qué? ¿Qué ocurre en Occitania para que suceda todo esto? Gracias. Bueno, ocurren varias cosas. Una sin duda es esta, es seguramente un estatuto jurídico de la mujer mejor al que tiene contemporáneamente en otras áreas geográficas. También riqueza, o sea, es en contraste el clima, seguramente lo que podríamos ver antes, una sociedad agrícola, ganadera, la bonanza del clima pues también se traduce en riqueza, y mientras que los feudos del norte pues estamos ahí en un ambiente más hostil, donde hay una necesidad mayor de la guerra como botín, como forma de tener recursos, pues aquí nos encontramos en esta zona, no sé si tienen un mapa, en esta zona del sur con ricos feudos con señores que se pueden dedicar al ocio, porque realmente es una época de paz, es una época de pocos, siempre hay conflictos, ¿no?, entre feudos vecinos, pero esta riqueza, este espacio de poca necesidad de la guerra permite abrir un lugar para el ocio cortesano que quizá no existía en otros lugares. Puede ser. Hay un dato curioso que habla de esta diferente mentalidad de civilización, porque en esta época la corona catalano-aragonesa gravita mucho en la órbita de Occitania. Después, cuando la guerra, cuando llegan los cruzados y ya pues, Francia ocupa Occitania, ya se acaba, ¿no? Pero en esta época todavía hay una gran afinidad, ¿no?, sobre todo entre la monarquía catalano-aragonesa, que es una monarquía caballeresca, cortés, que asume todos estos valores. Y decía que hay un dato muy significativo, que es que en la misma época, en el siglo XII, contemporáneamente el rey de Francia, Felipe Augusto, para incrementar su prestigio en la gran ceremonia pública, se hace armar caballero. El valor, la cultura, ¿no?, del valor, de las armas, del combate, de todo este universo. Y simultáneamente el rey Alfonso II de Aragón se hace llamar el rey que trové, ¿no?, el rey trovador, y debate con Gerard de Corneille, que salía por ahí la vida antes, un trovador de origen humilde, pero igualados, debatiendo, por ejemplo, Gerard de Corneille, un trovador que nos dice la vida, no podemos decir o no, pero de origen humilde. Es muy graciosa la idea de Gerard de Corneille, dice que era un buen hijo y que mantenía a los padres que eran mayores y que daban clases como profesor. Bueno, pues este trovador humilde debate de igual a igual con el rey Alfonso II en un debate poético, que realmente son dos modelos de civilización contrapuestos y en los que influye seguramente pues, esas formas de vida condicionadas por la mayor o menor necesidad de una cultura de la guerra, ¿no?, del combate, y también el papel distinto, entiendo, de la mujer, ¿no? Pero no deja de ser una hipótesis, es complicado, ¿no?, interesante. Una pregunta, pero quizá me salgo un poco del tema. ¿El grado de alfabetización de la mujer en Occitania era superior a otras zonas? Sí, bueno, claro que yo no era Aquitania, yo no era Aquitania. De Occitania sí, pero ponía el ejemplo de mujer occitana, como el ejemplo de la gran mecenas de su Aquitania. No, claro, por eso la historia de Occitania es terrible, porque luego pasó lo que pasó cuando la casaron con el rey de Francia. Y son estas paradojas del feudalismo, ¿no?, que nos encontramos, que en teoría, qué lástima no tener ningún mapa de estos pero, o sea, claro, en teoría es esta historia del feudalismo, ¿no?, del rey de Francia tiene sus vasallos, no sé si lo tenemos presente, ¿no?, con las invasiones germánicas, después del Imperio Romano, ¿no?,
se conquistan nuevos territorios, y entonces el rey se ve en la necesidad de, pues esto, de ir partiendo trozos, un condado, un marquesado, un ducado, son los feudos, y entregarlos a señores feudales porque él necesita, a cambio de que una contraprestación, a cambio de que si hay guerra, venís todos a ayudar, al menos este doblez, ¿no?, del feudalismo, pero que produce paradojas, como el hecho de que en esta época, en Francia, el rey, su poder efectivo, lo que él controla directamente, no va más allá de París y alrededores, mientras que tiene un vasallo, como Guillem de Poitiers, este primer trovador, que tiene el ducado de Aquitania, el condado de Poitiers, que es mucho más poderoso que el propio rey. Entonces, en esta civilización occitana, pues, encontramos a una mujer extraordinaria como es Leonor de Aquitania, nieta de este primer trovador, heredera de estos feudos, y que el rey de Francia la toma como esposa. Porque claro, para la corona es anexionarse. Bueno, pues Leonor de Aquitania se muere de pena en la corte francesa. Ella va con todos sus trovadores y su cultura cortés, ¿no?, y se cuenta con un rey que además había sido educado para ser monje, que no, y hay una vida triste, y entonces empieza ahí toda la leyenda negra de Leonor de Aquitania, estigmatizada en las biografías que nos han llegado de la época. Se fueron las cruzadas, se pelearon, se divorciaron. Eso es una fractura de cultura importante que, bueno, que yo creo que en esta peripecia, ¿no?, de la leyenda negra de Leonor de Aquitania y de cómo la retratan las crónicas francesas, solamente como una prostituta, como una mujer muy curiosa, pues unánime, ¿no? Siempre que hay que denostar a la mujer, el camino es el mismo, ¿no? Pero que sí, la forma de la formación cultural era muy distinta. Y lo que digo de los prejuicios de la Edad Media, ¿no?, porque realmente en esta época, en el siglo XII, las mujeres podían adquirir en la corte una formación parecida a la de los hombres, y en los monasterios también. En los monasterios, incluso en esta zona, Robert d'Avisel fundió dos monasterios gemelos, el de hombres y el de mujeres, y la abadesa era la que controlaba los dos. O sea, esto pasaba en Occitania en los siglos XI y XII. En cambio, las mujeres pueden en los monasterios y en las cortes adquirir una formación cultural. En las universidades ya no. En la universidad la mujer no puede entrar. Es que esta idea que tenemos de que lo que decía antes, ¿no?, de una época terrible para la mujer, es más tardo medieval que medieval. Las cosas empiezan a complicarse justamente como las brujas, ¿no? En la media pensamos en brujas, la caza de brujas empieza en el 15, ¿no? Entonces las cosas empiezan a complicarse justamente en esa época más tardía para las mujeres, y es justamente cuando empezará también a crearse una educación específica, esto lo sabe muy bien Alberto, ¿no?, para la mujer, que es la mujer de la buena casada, ¿no?, la buena cristiana, o sea, la mujer de la castidad, cuando esto en el 12 no ocurría, ¿no?, este divorcio. Fray Luis de León, ¿no? Bueno. Por eso digo que a veces volvemos de reivindicar el siglo XII como una época, bueno, es la época del Renacimiento, es una época de luz, ¿no?, es una época que luego se construyen cosas que luego pues no tendrán continuidad o se torcerán en el camino, pues esto, ¿no?, de los derechos o del acceso de la mujer a la cultura en este caso. Primer yo. Y bueno, primer que res, volia fer un comentari, no sé si potser no és molt adequat, però a partir de la primera pregunta, ¿no?, que estàvem dient sobre la diàspora, no sé si l'he entès bé, però si em referia, si la pregunta com referida al que serien les terres valencianes o... Hi hagué migració càtara a terres valencianes, sí, al Maestrat. Clar, no sé si podríem parlar d'una diàspora, però no de la mateixa magnitud, no?, que en altres territoris, però en tot cas sí una recepció posterior, no?, de totes aquestes obres que es van fer, sobretot, no, ho dic també pensant que, per exemple,
sí que s'han conservat exemplars d'obres com del breviari d'amor que sentir com el breviari valencià, podríem dir, que seria una mostra en la que realment sí que hi ha una influència també en tot el que seria la cultura posterior. I després, tot i que crec que més o menys pot ser ja més anar responent al llarg de la ponència, volia preguntar-te un poc sobre quines implicacions, crec que podem donar per molt, però hi ha quines confluències entre el que podríem dir món cavalleresc o la cultura cavalleresca en relació amb la trobadoresca, perquè moltes vegades crec que hi ha tants ponts que de vegades és difícil discernir-les i sí que he anat apuntant algunes coses que deies, també tot el tema de les senyals o inclús com una part de les genealogies de la vida, la manera de les classificacions, una que sí que podia veure el que serien totes aquestes històries mítiques, també les llegendes, o com, tot i que no sempre des del punt de vista més estamental, sí que alguns sí que podrien rebre aquest estatus de cavaller, o també les nombroses interpel·lacions que se fa ja des del punt de vista del trobador com de la trobaellit, com en el meu cavaller, com has simplificat, però si tu apuntaries a altres vincles entre el que podríem dir estrictament com tenint en compte com tot és en aquest segle XII-XIII, com tota la matèria de Bretanya. No, clar, a veure, d'entrada, això que deies de la recepció trobadoresca a casa nostra no cal dir. Pensa que en el cas de la poesia escrita a casa nostra, fins al segle XV, la llengua de la llica és l'occità, que hi ha una recepció, tu esmentaves del breviari d'amor, claríssima i extraordinària i més enllà d'això. Estàs parlant sobre els vincles entre la cultura cavalleresca i la cultura trobadoresca. Home, clar que els hi ha d'entrada, per aquí hem mirat només per una finestra, hem mirat la poesia amorosa, però després està el Cervantes, la poètica de la guerra, i un trobador com Bertran de Born, que és extraordinari. Jo aquí, parlant de flors i violes, dient que tots els pacifistes, Bertran de Born és de la poesia dels trobadors, la poesia d'amor, comença amb un exordi natural, que és un cant a la regla de la primavera, que parlen de les flors i dels ocells. Ell fa poemes de guerra que comencen parlant, com si el camp de combat, amb tots els cossos trencats i el vermell i esquitxant de sang, canta com si jo fos un esclat primavera, canta la bellesa, les armes, Déu-n'hi-do com per dir que no és una cultura, clar que no deixem d'estar en un entorn feudal i en una època. I el que passa que la cultura cavalleresca, quan hi ha una major pressió de la necessitat de la guerra al nord, però també hi ha una cultura germànica al nord molt més potent que no pas al sud. I tot això és l'èpica germànica, és a dir, la cultura cavalleresca d'alguna manera, és a dir, els trobadors, el desig insatisfet que fa cantar versos per al nord. Això ho adapten com ho adapten els del nord, fent la literatura cavalleresca, que és agafant del que inventen els trobadors, que és aquesta idea de l'amor com una pulsió mobilidora que millora l'home, això els del nord ho agafen, però ho tradueixen en termes cavallerescos, en termes de guerra. I aleshores tenim la novel·la cavalleresca, que és l'home que per amor no es posa a fer versos, sinó que es posa a lluitar. I que després de moltes proeses obté al final del camí com a recompensa la mà de la lleva. Aquí perquè no ens estaríem fins molt... Però aquí el que hi ha de fons de tot això, en el cas de... que és molt interessant, si t'interessa això, i abans has esmentat Georges Duby, que és aquest historiador que diu l'amor i del segle XII. Ell va parlar molt dels joves, dels jóvens. El gran problema que té l'aristocràcia d'aquesta època és que hi ha molts més solters que solteres a l'aristocràcia. Aquest és el gran problema que explica moltes coses d'aquestes que jo he deixat de banda. Hi ha molt més, no perquè deixin més nens que nenes, sinó perquè les dones nobles les casen a totes. Des dels 12 anys les casen a totes. En canvi, els homes només casen a un, el primer, l'hereu, que s'ho porta tot, per no dispersar el patrimoni. Els altres s'han de buscar la vida. Què és buscar-se la vida?
buscar-se la vida és anar-se al monestir, o com a cavaller a una cort a servir a un senyor, a l'escenari on estem, a l'espera que algun dia, un cop de fortuna, aquell senyor et doni una dona, i amb la dona la terra i l'estatut de senyor. Què tenim aquí? I això, és que això sí, va molt en la línia. Què tenim aquí? Tenim un grup armat, perdoneu, una colla de bèsties, homes amb armes, rudes, incivilitzats, molts d'ells, descontents perquè no tenen allò que creuen que els pertoca per naixença. El rapte entre l'aristocràcia està a l'ordre del dia, no m'has donat dona, la rapto. Eleonora d'Aquitània, quan es va separar del rei de França, la van intentar separar dues vegades. Llavors aquesta cultura trobadoresca, que tornant a la pregunta de com s'explica, també s'explica d'una necessitat de refinar, de fer alguna cosa amb aquest jovent, de neutralitzar aquest perill, perquè en tota societat un grup de joves, i això ho sabem bé, que no té allò que creu que li pertoca, és un grup potencialment perillós i de desestabilització. I llavors fixem-nos que interessant en aquestes coses occitanes, aquests cavallers que viuen a l'espera, se'ls introdueix en una poesia i en una concepció de l'amor que resulta que, quina casualitat, diu que no tenir el que vols i esperar, i esperar, i esperar pacientment et millora, et refina, et fa noble, t'ajuda a controlar les passions, potser una connexió. Vull dir que és fascinant tot això que apuntes, però que ens portaria molt lluny, perquè clar que hi ha una connexió entre l'univers cavalleresc, l'univers de les armes, tot aquest teixit i aquest tipus de poesia. No és que un dia m'agradaria fer versos, no? És que... Sí, només que demanava això, si em podies obrir més portes a part de totes les ganes. Sí, tota la matèria artúrica i tot això. És curiós perquè fixa't que el flamenca és l'única novel·la occitana, la flamenca i Jofré, són poc, hi ha com dos. La novel·la occitània no arrela. Aquesta novel·la cavalleresca és típica del nord, I flamenca, és una novel·la, no és una novel·la que fan tornejos, no és una novel·la com les que després donaran els contes infantils, l'estructura dels contes de Grimm, el cavaller que fa proeses i té com a recompensa la mà de la princesa. I això és l'argument clàssic de les novel·les cavalleresques. Moltes gràcies. No hi ha més preguntes. Muchas gracias y gracias a ustedes por asistir también.